Hola mis Darkmores, yo soy mi Morningstar y esto es el Grimorio Geek, el podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos, rol y todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás aquí, recuerda seguirnos, activar la campanita de notificaciones o invocar tu demonio personal, lo que sea que te funcione mejor para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza y en el video de hoy tenemos el segundo episodio de la trilogía sobre pánico satánico y hablaremos sobre el pánico satánico en los videojuegos. Pero ya saben que antes de entrar de lleno con nuestro programa les comparto algunos de los comentarios que van dejando en los videos pasados. @AndyChavez5090 nos comenta: ya ando por acá, qué bueno que ya tienes nuevo canal. Andy, en verdad, muchas gracias por seguirnos en todos los proyectos que vamos haciendo y verdaderamente espero que encuentres más videos de tu interés en este proyecto. Ahora, @Chuchonava nos comenta: empecé a jugar Dungeons a mediados de los 90 y no me tocó nada de esto de cerca. Había noticias de altercados en Guadalajara y España y la mala fama de Vampire the Masquerade juegas. Hoy cuando introduzco a alguien a Dungeons, lo primero que les digo es: Dungeons no es satánico, el satánico soy yo. Amo, Chuchonava, verdaderamente amo. Efectivamente, los satánicones acá somos nosotros y concuerdo contigo, efectivamente Vampire the Masquerade es un juegazo. Y finalmente tenemos el comentario de @cyber_muerto que nos dice: acabo de ver los 3 videos de corrido y me gustaron bastante. Ojalá este proyecto siga creciendo y tenga más alcance. Muchas gracias en verdad. Espero que igual te gusten mucho más los nuevos episodios que vamos a ir subiendo. Y pues para que tengamos más alcance, ya se la saben mis Darkmores, recomiéndenos con algún amigo ñoño por ahí que tengan, alguna amiga, para que pues este proyecto siga creciendo. Y pues bueno, ya también saben que tenemos el objeto geek de este episodio, pero antes de mostrárselo les quería preguntar: miren, tengo la idea de hacer todas las semanas un live donde hablemos de las noticias geek de la semana. ¿Les late la idea? Si es así, coméntenme en los comentarios como más o menos qué tipo de noticias les gustaría conocer, así de videojuegos, anime, manga, o sea, como qué secciones les gustaría ver en el noticiero para que empiece a armar como bien ese proyecto y pues podamos salir al aire pronto, ¿no? Y ahora sí, pasando al objeto geek de este episodio, tenemos una torre para lanzar dados. Bien ñoña. Esa torre como tal no tiene así historia o es una edición especial o algo así, ni mucho menos. Es una impresión 3D, ¿no? Y el único chiste de pues este accesorio geek es que pues te sirve literal para lanzar tus daditos y que no se pierdan acá en la mesa cuando los lances acá con mucho foam, ¿no? Consta de 2 piececitas, que es la torre, y trae este aditamento que se mete aquí en la puertita y así cuando lanzas los dados pues quedan aquí abajito, ¿no? Miren, les voy a mostrar, ahí está la torrecita así queda. Y pues lo que haces es tirar los dados por aquí arriba y bajan en espiral por toda la escalera hasta caer acá en la bandeja, ¿no? Entonces aquí hay 3 daditos que son de mi color favorito y pues los echas por acá arriba, ¿no? Y ya que dan la vuelta, pues ya caen aquí en la bandejita y ya no se te pierde ningún dado acá cuando lanzas y estás en medio acá de la batalla, acá viene picona y le das así con harto ánimo al dadazo y salen volando y luego estás ahí corriendo por todos lados de la mesa buscando dónde chingados cayó el mentado dado, ¿no? Y aparte ya ven que luego hay algunos Dungeon Masters que si el dado cae de la mesa es una tirada nueva porque no es válida, entonces pues ya, ¿no? Pero igual, si ustedes tienen ahí por ahí alguna anécdota de cómo se les perdieron sus dados al lanzarlo, yo la verdad siento que debajo de los muebles de aquí de la casa hay como varios, pues cuéntenmelas en los comentarios. Este episodio como tal no tiene apartado histórico dedicado al pánico satánico, pues porque en el primer episodio de esta trilogía ya hablamos un poco más sobre el contexto de cómo se desarrolla este fenómeno. Así que si no han visto el episodio, pues por acá arribita, por acá, en alguna parte de acá arribita, les dejo el link para que no se lo pierdan.
Y es que si pensaban que el pánico satánico pues se había quedado nada más en las mesas de rol o en los grimorios de utilería, pues déjenme decirle que los videojuegos también recibieron su buena dosis de histeria moral. Bueno, hasta la fecha diría yo, ¿no? Con esto de que ya nos pusieron el 8% de impuestos sobre videojuegos violentos, ¿no? Que aparte, ¿cuál va a ser como el criterio para determinar qué juego es violento y qué no? Pero pues bueno, esa es otra conversación, por ejemplo, para Ñoticero, ¿no? Y pues es que en realidad este fenómeno sociocultural no fue poca cosa, porque no nada más hubo pues demonios pixelados, leyendas urbanas y teorías ridículas, incluso hubo como cadenas de mail que parecían así haber sido escritas por alguien poseído por un módem de los 2000, ¿no? Ya saben de cuáles les estoy diciendo, de estos que eran como de AOL, que cuando levantabas así el teléfono le decían tú, que seguro no dudo también haya habido alguien que pensara que eran voces del más allá, digo, no, si ponías un disco de Gloria Trevi en reversa y supuestamente te volvías parte de su secta, los ruidos del módem en el teléfono seguramente también eran demonios, pero bueno, ya entremos en tema como tal. Estamos en 1997 en plena partida de Pokémon en tu Game Boy, acá bien concentradote en atrapar ese Charmander salvaje, que por cierto fue mi primer juego de Pokémon de Game Boy, y de pronto pues acá entra tu tía la panista con cara de pánico a decirte toda alteradota de esas cosas son del diablo, mientras tú te quedas con tu cara toda de ¿qué? De entrada ni entendías lo que estaba sucediendo. Y pues si eres de mi generación, más o menos medio que te estás dando una idea de lo que pasaba con esta situación, porque mientras que para nosotros Pikachu era acá un super amiguis de aventura, y andábamos bien preocupadotes si el Canal 5 iba a transmitir un episodio nuevo o iba a repetir el mismo de ayer, porque siempre lo hacían, ¿no? Estabas en ascuas de, veremos lo que continúa o vamos a volver a ver todo desde el principio, ¿no? Pues resulta que al mismo tiempo había moralistas y sensacionalistas que estaban creando su propia versión de la historia, en la que cada Pokébola que lanzabas pues era una pequeña blasfemia y evolucionar a tu Pokémon era un acto contra Dios, güey. Y neta, no es chiste. Decían que los Pokémones eran entidades demoníacas y que Pikachu significaba algo así como 1000 veces maldito en hebreo antiguo. O sea, dude, what the fuck, ¿no? Y que el sombrero de Ash tenía grabado un 666 camuflajeado ahí en japonés, ¿no? O sea, spoiler alert, Pikachu ni era un demonio, de hecho su nombre viene de Pika, que es el sonido eléctrico, y Chu, que viene como del sonido del besito, así de Chu, ¿no? O sea, que es como besitos eléctricos, no sé, algo así. Entonces, pues al parecer Pikachu tenía para la gente moralina de aquel entonces demasiada ternurita satánica, o no lo sé, güey, eran como teorías súper bizarras. Pero bueno, la realidad es que Pokémon solo fue el comienzo de esta histeria. Muy pronto otras franquicias terminaron bajo el mismo escrutinio infernal. The Legend of Zelda, que es mi favorito personal y es el juego por el que yo me convertí en una ñoña así terriblemente, fue criticado por mostrar dioses múltiples, templos sagrados y artefactos mágicos que según algunos sectores religiosos pues promovían el politeísmo. Final Fantasy, güey, fue acusado de glorificar la magia, las invocaciones demoníacas e incluso de inducir prácticas esotéricas reales. Y cuando llegó Bayonetta, que ya fue muchos años después del boom como de esta histeria, pues acá con su cabello acá de cabello viviente, pistolas en los tacones y pues un lore que cuestionaba directamente la jerarquía angelical, muchos moralistas que ya estaban en modo exorcismo express, es que neta, para que vean que el pánico satánico no solo se quedó en los 2000, güey, o sea, fue incluso muchísimo más adelante. Pues cuando obviamente la gente vio a Bayonetta acá matando a angelitos y ángeles y todo este tipo de que pues se fueron de espaldas, ¿no? Acá bien a lo Condorito. Ahora, Shin Megami Tensei merece una mención un poquito más aparte porque esta saga se metió pero con todo y aterrorizó a la banda cabrón. O sea, demonología, mitología mundial, tarot, alquimia, filosofía existencial e incluso la idea de que Dios no siempre tiene la razón, ¿no? Era como una clase acá de esoterismo punk con combates por turnos y pues imagínense a un pastor viendo a un adolescente negociando con un demonio sumerio para salvar a la
humanidad, pues obviamente era como muy escandaloso, ¿no? Y luego está el caso de Polybos, que es uno de mis favoritos en el terreno como de lo digital paranormal, porque esta es una leyenda urbana y según cuenta, en los años 80 apareció en Portland un arcade que causaba amnesia, alucinaciones, terrores nocturnos y hasta desuscripciones a la vida. Lo más inquietante es que se decía que hombres de negro llegaban a este arcade como a recolectar los datos de las máquinas y aunque nunca se comprobó la existencia de que verdaderamente existiera el Polybius, se volvió un mito súper potente que incluso hoy en día es parte del folclore gamer, así al nivel de las creepypastas más poderosas que podemos encontrar hoy en Reddit. Y todo este pánico por los videojuegos, por supuesto, también fue alimentado por los medios de comunicación. Entonces, había programas de televisión que mostraban escenas de Silent Hill como si fueran rituales de invocación. Había reportajes que decían que Resident Evil era entrenamiento satánico para adolescentes y también había de estos como programas de teleevangelistas que aseguraban que los videojuegos abrían portales pues a reinos al infierno. Y sí, o sea, si lo vemos de esa forma y me lo preguntaran a mí, por supuesto que los juegos abren portales, pero al infierno emocional de no tener una memory card. Y es que, bueno, los morros de hoy en día ya no lo saben o no lo conocen, pero jamás van a poder entender la frustración y el infierno de tener una memory card de 128 gigabytes, que digo, descanse en paz junto a los floppy disk, pero eso verdaderamente era el infierno cuando eras un gamer en los 2000. Y claro, bueno, estos son casos como a nivel internacional, sobre todo, ya saben, de Estados Unidos, donde el pánico satánico fue así la locura del momento, pero es que acá en Latinoamérica no nos quedamos atrás. Tal vez no teníamos estos noticieros gritando así, Satanic Panic, con letras acá bien a lo alarma y con gráficos súper dramáticos, pero sí teníamos circulares escolares que prohibían las cartas de Yu-Gi-Oh por promover prácticas ocultistas, y los sacerdotes locales pues también advertían que el PlayStation era como una herramienta del maligno, ¿no? Acá me encanta, güey, porque el diablo hace de todo, güey. O sea, el diablo es costurero porque cose banderas gays. El diablo es ingeniero porque diseña PlayStations y videojuegos. El diablo es, no sé, repostero porque hace las mariconchas, ¿no? O sea, el diablo tiene 1001 oficios y aparte me encantan porque todos son súper hábiles, pero bueno. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que hasta nos fueron a dar una plática de por qué ver Pokémon estaba mal y que teníamos que confesarnos si lo habíamos visto, güey. Y ya estando en la preparatoria, que fue cuando en mi generación se puso de moda Yu-Gi-Oh, luego nos poníamos a jugar así Yu-Gi-Oh entre los descansos entre clase y clase. Güey, no, uno de los prefectos me confiscó mi juego, así porque, no, esto no está bien. Güey, se llevó mi set, que aparte era súper complicado encontrar sets así de Yu-Gi-Oh en aquel entonces, güey. Pero pues bueno, ya experiencia súper sad, ¿no? Lo más curioso es que en todos estos casos el miedo realmente nunca fue al videojuego como sí, o sea, no era el demonio todo pixeleado lo que realmente era, bueno, lo que realmente les asustaba, era que dentro de la pantalla había mundos completos con sus propias reglas, sus propios símbolos y sus propios dioses. Y nuevamente, son mundos que no pedían permiso, que no necesitaban templos reales ni sacerdotes para existir. Y eso, como ya lo hemos platicado en otros episodios, pues es para las estructuras más rígidas del pensamiento conservador lo más peligroso. ¿Listos para una nueva ronda de datos que suenan como glitches satánicos, pero sí pasaron en serio? Pues agárrense del joystick y sin albur, porque esto va desde arcades peligrosos hasta cultos satánicos super cute, y todo en este viaje por los datos curiosos que vamos a hacer, lo único que nos van a demostrar es que el pánico satánico neta no perdonó ni lo más inesperado. Primero, abramos este capítulo con Robodemons, que es un videojuego para NES lanzado en 1989 por Color Dreams, que lejos de ser un aventurero sin gracia, decidió agarrar con entusiasmo total la estética infernal. Y ¿saben qué es lo mejor del caso? Que no se fue así por encimita. Vamos a encontrar demonios robóticos,
Niveles que se llaman Flesh, Limbo o Almas Condenadas como referencias directas a la Divina Comedia. No necesitamos ningún manual moralino para ver por qué lo quemarían antes de abrirlo, pero aún así existió y quedó como una rareza subversiva para los fans. También hay que hablar de Night Trap, que es como una especie de live action juego de horror interactivo lanzado en 1992, que tras críticas de grupos conservadores por escenas violentas contra las mujeres fue retirado del mercado y reeditado para apagar el incendio mediático que provocó. Su controversia fue tan grande que ayudó a que se creara el sistema de clasificación ESRB en Estados Unidos. Y si quieren una joyita conspiranoica vintage, pues resulta que en los 80s hubo rumores de que ciertos juegos como Berserk causaban crisis epilépticas masivas, lo cual llevó pues a que se dijera que los arcades como tal eran portales malditos capaces de controlar la mente de los niños que iban. Incluso se atribuyó pues la desvivisión de un joven en Illinois a este juego, aunque luego se aclaró que fue un paro cardíaco. Aún así se convirtió pues en un mito urbano y pasó a ser un videojuego demoníaco. Ya más cerca de hoy en día, no podemos ignorar el furor que causó Cult of the Lamb, un juego que visualmente parece dibujo kawaii, pero que está cargado de sacrificios rituales, cultos sangrientos y simbología infernal. Muchos han denunciado en redes que incluso este estilo kawaii, tierno o cute, es peligroso para los menores de edad, que ojo, volvemos al punto, no porque sea animación quiere decir que es para niños, no porque sea una caricatura quiere decir que es para niños, no porque algo se vea kawaii quiere decir que es un juego para niños. Y aunque hoy se ve esto como una exageración, refleja que la narrativa moralista de no quiero que veas eso, ay, qué hueva, güey, sigue súper viva. Y ahora, ni hablemos de todo lo que Diablo ha tenido que atravesar, que juega con símbolos originales, que tuvo que hacer reemplazo de cruces por tridentes y pentagramas por hexagramas. O sea, desde los 90 esta franquicia ha sido acusada por conectar la gamificación con casos satánicos y de violencia juvenil. Es más, a veces solo basta que el nombre del juego signifique el diablo para explicar pues que alguien lo vea como si fuera, ya saben, el paso directo acá, tag, entrada VIP al infierno. Así que sí, todos estos datos curiosos extras nos recuerdan que el verdadero pánico, pues en realidad no es contra el demonio en turno, sino contra la posibilidad de que un juego se saliera de la estética aceptable, del contenido agradable y de que la historia fuera hasta cierto punto transgresora respecto a quienes definen lo que se supone que tiene que ser lo bueno, correcto, pero sobre todo los que pseudo definen qué es la moral. Si algo me queda claro después de investigar y revivir todo este tema es que para muchos de nosotros los videojuegos no solo fueron entretenimiento, sino que fueron un refugio, un rito de paso, un espejo y sí, también una forma muy personal de decirle al mundo pues, que no necesito su permiso para imaginar cosas raras. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo crecí con advertencias de este tipo, de las de ese juego tiene cosas raras, esa música es del diablo, ¿por qué siempre eliges personajes oscuros? Y mi favorita, súper mega personal, te vas a volver insensible a jugar tanto estas cosas. Y mientras me decían todo esto, yo estaba llorando con The Legend of Zelda Majora's Mask o haciéndome preguntas súper existenciales con Fatal Frame y enfrentando mis miedos más profundos en Silent Hill 2. O sea, neta, no entiendo cómo es que el control del Play aguantó tantos chingadazos, porque yo sí soy la de aventar el control cuando algo me asusta. Y es que en realidad, pues, hay algo muy poderoso en conectar con esos juegos que la moral tradicional pues intentó censurar, porque cuando tienes 13, 14 años y el mundo te exige que seas normal o bueno o igual una favorita personal, una niña normal, y tú pues solo sientes causa dentro que es gran parte de la adolescencia, pues descubrir que puedes elegir al demonio, a la bruja o al renegado dentro del juego en realidad no se siente como si te estuvieras corrompiendo, en realidad es hasta cierto punto como liberador, como si fuera
un permiso para existir sin tener que pedir perdón o de sentir culpa por cada parte tuya que no encaja con el molde, ¿no? Y es que, pues, aunque no todo fuera como oscuro o, no sé, dramático, pues también estaba la emoción de hackear al sistema, ¿no? De encontrar estos glitches, de desbloquear finales secretos que pues nadie más de tu salón sabía, como el final ovni de Silent Hill, que me sigue causando mucha gracia hasta el día de hoy. Y pues era esa adrenalina de saber que estabas entrando a un mundo simbólico que era solo tuyo y que los adultos no tenían el mapa para poder seguirte en eso. Y eso en plena adolescencia, pues era un tipo de, pues de magia que no se olvida, ¿no? Yo no jugué Bayonetta solo por las dinámicas y las mecánicas de juego que tiene, que seamos honestos, son una joyita. Yo quise comprar Bayonetta ya más grande porque, pues, güey, la historia es de una morra superpoderosa y descarada, o sea, es una bruja. Y en un mundo donde te enseñan a tenerle miedo a todo lo que se sale del guión, jugarla se sentía como la afirmación de, o sea, sí mundo, ¿no? Puedo hacer esto que te incomoda tanto y al chile lo disfruto un chingo. A veces, la verdad, me pregunto cómo hubiera sido crecer sin todas estas advertencias, sin estos sermones, sin los correos de cadena que te decían que si escuchabas la música de Zelda al revés te poseía algo como, no sé, si un Goron llegara a convertirse en el monstruo que vive debajo de tu cama, ¿no? Y aunque sería sencillo decir, pues la vida hubiera sido, no sé, más fácil, la verdad es que no estoy tan segura. ¿Por qué? Porque algo del sabor tan profundo y tan rico de estos juegos justamente vino de esa sensación de estar jugando con lo prohibido, como si jugar fuera sin saberlo, pues hasta cierto punto un ritual de sombra, ¿no? Pero es que la cosa no solo se quedó en este episodio de nuestra infancia o adolescencia, porque hoy en día cuando pensábamos que ya habíamos dejado atrás el viejo discurso de esto es el diablo, resulta que el pánico pues solo cambió de máscara, porque hoy lo que antes eran gritos de eso es satanismo, ahora se camuflea, bueno, camuflajea, se camufla. Ustedes díganme, por favor. Como preocupaciones modernas en torno a discursos de que los videojuegos generan violencia. Y es que cuántas veces, pues, no hemos visto TikToks de padre acá, de padres de familia acá súper mega preocupados porque los juegos deshumanizan, te vuelven insensible, entrenan tu mente para la violencia. O la joya más reciente que he escuchado al respecto de las nuevas tecnologías que se están incorporando es que esas tecnologías pues le permiten a la inteligencia artificial que entre en tu alma y se robe tu mente y no sé qué tantas madres más. Y es que neta, no es broma, aunque lo parezca. Literalmente hay discursos religiosos actuales que hablan de las inteligencias artificiales como si fueran un tipo pues de posesión digital. Y no me malinterpreten. A mí las AIs me divierten muchísimo y las utilizo bastante de entrada para jugar D&D solita, ¿no? Porque también me ayuda como a darle flujo a la narrativa, entonces medio que tengo un feedback ahí con la inteligencia artificial de cómo puedo mejorar algunas narrativas o de cómo puedo darle solución, por ejemplo, a situaciones que no tienes dentro del guión cuando eres un D&D, ¿no? Pero también la utilizo como una herramienta más en mi trabajo. Y ojo, la AI como una herramienta más es muy buena y por lo mismo es necesario que haya debates éticos reales sobre su uso, regulación y alcance, porque no falta quien las usa hasta como terapeuta. Pero es que una cosa es preguntarnos sobre estos temas pues de índole ético y de alcance de uso de las inteligencias artificiales, en lugar de caer en teorías acá súper mega conspiranoicas de su uso en sistemas de vigilancia o manipulación de datos. Y otra muy distinta es decir que las AI pues están programando a los niños para rendirle culto al caos, ¿no? Pero nuevamente volvemos al punto de inicio y es que es muy curioso ver cómo el patrón se repite y el resultado es el mismo. Incomodidad ante un sistema que no se entiende, miedo a que la tecnología escape del control, acá tipo HAL 9000 en la película de Odisea en el espacio, y una necesidad urgente de ponerle una etiqueta a todas las cosas nuevas, sobre todo las tecnologías nuevas, de esto está mal, esto es peligroso, esto es corrompe. Es más,
Hay medios de comunicación que han dicho que el uso de la generación procedural en videojuegos es inhumano porque elimina la autoría del creador. Hay pastores que advierten que la inteligencia artificial en NPCs puede simular almas y hacerte creer que estás hablando con entidades. Y por ahí circulan teorías conspirativas que dicen que títulos con inteligencia pues artificial adaptativa como en The Last of Us Parte 2 o en Detroit Become Human, pues puede abrir portales a dimensiones no humanas. Y es que, oh sí, mis Darkmores, estamos de nuevo ahí, como en los 80s, como en los 90s, como en principios de los 2000s, solo que ahora el miedo no está vestido de gárgola ni de pentagrama, sino de una interfaz. O sea, el lenguaje cambió, pero la raíz al final de cuentas sigue siendo la misma, porque realmente lo que incomoda no es el juego en sí, ni la tecnología adaptativa, ni que ya haya inteligencias artificiales generando diálogos en momento real con el jugador. Es más, ya ni siquiera es la estética del juego lo que incomoda. Lo que ahora incomoda y lo que siempre ha sido es la capacidad que tiene el videojuego de darte poder sobre la narrativa, de permitirte tomar decisiones simbólicas, de enfrentarte a dilemas morales sin un correcto predeterminado y más aún de explorar mundos que no responden a normas binarias, religiosas o tradicionales. Si algo me queda clarísimo después de todo este viaje por el pánico satánico versión gamer, es que los videojuegos fueron muchísimo más que puro entretenimiento. Muchos de nosotros crecimos con ellos como si fueran templos portátiles a otros mundos que, aunque ficticios, a veces se sentían más reales que el de afuera. Fueron una especie también de congregación secreta que compartíamos con otros ñoños sin saber que lo estábamos haciendo. Y sí, también fueron un refugio, o sea, eran un lugar donde podíamos ser lo que el mundo nos decía que no estaba bien ser, porque pues mientras allá afuera te pedían que fueras normal o correcto, en el juego podías ser el héroe, el guerrero, el antihéroe, la bruja, el renegado o el avatar que tú quisieras que se enfrentaba a las entidades corruptas sin tener que justificar nada. Recuerdo perfectamente las advertencias que llegaban con tono de es por tu bien, no vas a jugar Nintendo 2 meses, ¿no? Pero es que jugar videojuegos, pues que eran considerados peligrosos, no se sentía como romper las reglas en realidad, se sentía como un reto de, no, yo puedo hacerlo, yo voy a lograr llegar a ese nivel y de esa forma cruzar un umbral, ¿no? Como si en cada partida, no sé, activaras una especie de ritualillo que solo entendías tú y que nadie más podía intervenir porque tú eras el que tenía el control total. Y eso no era trivial, la verdad es que era súper liberador. Cuando era más morra, pues pasaba mucho más tiempo sola, así que solía jugar títulos como Castlevania, Silent Hill o incluso Majora's Mask, que se sentían pues como entrar en espacios donde por fin podía habitar lo que acá afuera en la realidad tenía que esconder, ¿no? Que era el miedo, la duda, el caos de estar creciendo, la rabia porque no entiendes un carajo qué es lo que te está pasando en tu cabeza y en tu cuerpo, ¿no? Y pues en mi caso también fue una forma de sobrellevar un duelo muy fuerte que yo tuve a esa edad, ¿no? Y en realidad no es porque los juegos me hicieran sentir que todo estaba mejor o que las cosas podían mejorar, sino porque en aquel momento me daban un lugar seguro para que pudiera yo atravesar todas esas cosas que no entendía que estaban sucediendo, ¿no? Y ya con el tiempo me di cuenta de que pues todo eso era mucho más que un simple desahogo o una distracción en ese momento, sino que era una forma de liberarme de unas cargas de estrés con las que no podía lidiar en aquel entonces. Y también era una forma de empoderamiento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando jugamos Bloodborne y sabes que todo está podrido y todo está maldito, pero de igual forma te lanzas al abismo acá con tu arma transformable, pues no solo estás sujetando el control, sino que también estás diciendo algo y estás enfrentando tus miedos. Y eso que estás tratando de decir es que sí, que sabes que da miedo, pero pues que de cualquier forma vas a entrar porque no te queda de otra y porque así es la trama de la historia y si no entras no avanzas y te vas a quedar con la duda de qué había adentro. Y eso, mis amores, pues la neta es que ya dice mucho. Eso es imaginación crítica, pero sobre todo es
nuestra sombra transformada en voluntad. Pero al mismo tiempo también es comunidad, porque quienes hemos jugado estos títulos que los demás consideran obscurones, raros o peligrosos, pues terminamos reconociéndonos entre nosotros, ¿no? Hay como un tipo de complicidad silenciosa entre quienes lloraron en el final de Nier, entre quienes debatimos sobre el destino de Kain en The Legacy of Kain, y quienes aún escuchan la música de Dark Souls y sienten que ahí dejaron pues un pedacito de ellos, ¿no? Compartimos justo esos lenguajes simbólicos que no se explican, pero que se entienden y que también activan memorias muy cálidas. Por eso defiendo el videojuego como arte y no lo hago desde el discurso pues formal de museo, sino al chile desde la entraña, ¿no? ¿Por qué? Porque lo defiendo como un refugio, como un espacio liminal entre lo que somos y lo que podríamos ser, como ese lugar donde la narrativa no te dice qué pensar, sino que te pregunta quién eres cuando pues todo ese caos en la pantalla te mira de frente. Y sí, lo defiendo también como un portal simbólico, porque algunos de esos demonios de píxeles te escuchan incluso más profundamente que esos ángeles o esos pastores que te sermonean desde el púlpito. Y bueno, mis Darkmores, gracias por acompañarme en este episodio del Grimorio Geek. Es momento de apagar la fogata, de agarrar tu equipo y prepararte para tirar iniciativa, porque aquí apenas comienza nuestro viaje y todavía nos esperan símbolos raros, videojuegos intensos, animes llenos de pactos mágicos, rituales, preguntas incómodas y muchísimas referencias ñoñas. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like y déjame un comentario. Ya saben que me encantan leerlos. Aparte, no olvides que tu comentario puede aparecer en alguno de nuestros episodios. Así que, en serio, déjame saber qué parte de este hechizo te atrapó más. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, manténganse bien extraños.